RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, estamos de regreso, ya tenemos a nuestro compañero, amigo, conductor Ricardo Alba. Ricardo, el tráfico hoy día nos hizo llorar. Sí, hoy aquí en la capital el tránsito está bastante congestionado, lo que significa que también, por cierto, hoy habrá mucho movimiento económico. Eso es lo bueno, lo positivo. Y para ello también tenemos a un joven representante, no presidente de la Federación de la Universidad San Marcos, Álvaro Ruiz. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes y muchas gracias por estar en Diario 1, la radio. Bien, en primer lugar, agradecer pues por el espacio que se nos ha brindado en tanto estudiantado, justamente para exponer nuestras perspectivas y sobre todo para poder tener un espacio de difusión en donde podamos contar y presentar ante la sociedad en su conjunto nuestras principales banderas agitativas. Hay, digamos, observaciones muchas por parte de ustedes respecto a la administración de la Universidad de San Marcos, concretamente contra la rectora Gerí. Las marchas y contramarchas que dio, por ejemplo, el día que la policía allanó la universidad, cuando fue crítica por la mañana y crítica con los estudiantes y persuasiva durante la tarde. Esas idas y venidas en comunicados, ¿es parte de los cuestionamientos que tienen ustedes contra ella? Hasta cierto punto, y eso es algo que caracteriza el actuar de la rectora. ¿Es muy cambiante? Sí, tiene un cierto tono populista, creemos nosotros. Pero eso los ha llevado a tomar una medida estricta como es la vacancia de la rectora. No, en realidad, dentro de la evaluación pues de las contradicciones y de pues en todo caso el manejo que se debe tener políticamente, la exigencia de vacancia se da principalmente por la intervención policial que señalamos pues arbitraria, irregular y en exceso violenta, ¿no? Hay que recordar que a pesar que la intervención policial empieza a las 9 de la mañana, no hay presencia ni del Ministerio del Interior ni de la Defensoría del Pueblo hasta más o menos las 11:35. Entonces, aparte pues que se destruyen inmobiliario, infraestructura de la universidad, se puede ver cómo la tanqueta ingresa a pesar de que la puerta 3 pues se encontraba hasta cierto punto accesible, ¿no? Y pues de todos los excesos y abusos que ha habido, sobre todo en el área de lo que respecta a residencia universitaria como tal. Me refiero pues a la retención sin comunicación, sin alimentos y sin abogados defensores de 4 residentes universitarios que fueron señalados como dirigentes estudiantiles. En todo caso, la principal razón por la que nosotros exigimos la vacancia de la rectora Gerí como tal es el aval que ésta otorga, porque no es, como se ha mencionado luego en un comunicado emitido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se trata pues de una situación inevitable debido al estado de emergencia. Hay una autorización justamente por parte de las autoridades universitarias para con la intervención policial como tal. Es más, incluso si mencionan que no sabían como tal, han sido bastante colaborativos frente a lo que fue pues la intervención policial. En todo caso, esa sería la principal razón, ¿no? Un quebrantamiento de lo que incluso ella señalaba como una de sus principales banderas a nivel de lo que es la defensa de la autonomía universitaria. Entonces, por un lado, hay incluso un cuestionamiento hacia la SUNEDU, una utilización bastante populista de lo que es pues una exigencia justa. Ajá, Álvaro, yo voy a poner al otro lado. A ver, voy a suponer que soy parte del equipo de administración de la universidad. ¿Han logrado conversar con ella? Porque para pedir la vacancia, el retiro, hay que primero conversar con alguien. ¿Ha habido esa posibilidad de dialogar, de poder escuchar también cuál es la versión de las autoridades académicas? En primer lugar, nosotros desde un primer momento, incluso antes de haber realizado la acción que fue la toma y apertura de la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nosotros emplazamos al diálogo a través de un oficio que se mandó pues a
las autoridades correspondientes, sobre todo la rectora Yeri Ramón. No tuvimos respuesta. Es más, durante mucho tiempo, nosotros por un tema de que nosotros somos una junta directiva transitoria, no se nos dejó ingresar al Consejo Universitario como tal. Es recién en razón de la presión política que hemos realizado como medida que se nos deje ingresar al Consejo Universitario. Porque de alguna u otra manera se decía que no estábamos respaldados por un proceso de comunidades transparente, democrático. Y lo real es que el respaldo y la legitimidad que se nos da como Junta Directiva Transitoria es en razón de la Asamblea General de Estudiantes. Ah, ustedes son junta transitoria. Claro. Ah, bueno, allí probablemente esté la observación, pero digamos, ¿por qué Pero, no se han constituido? ¿Cuál sería la observación si al final de cuentas estamos A ver, no, por todos los procesos Álvaro, institucionales? ¿por qué no se han constituido ustedes como, digamos, por qué junta transitoria y por qué no hay, digamos, una directiva sólida en este momento de los estudiantes Porque de la federación? ha habido pues todo un proceso, en todo caso, de diferentes juntas que han sido vacadas y en todo caso ha asumido la coordinación de gremios y ha llevado Mira, pues... tú me preguntabas por qué y yo también te tengo que responder. Allí creo que está parte de la respuesta, porque para conversar con alguien hay que tener una, digamos, una directiva oficial. Usted me dice que ha pasado, que han tenido una serie digamos, de problemas al interior. Ujú. Entonces, digamos que tampoco la situación directiva o directriz de los estudiantes es muy clara. No, a ver, la Junta Directiva Transitoria... Yo siempre conocí a la al ser- Federación de Estudiantes de San Marcos como sólida, pero tú me dices que ahora están un poco divididos. No. Entonces, ¿por qué no hay una oficial? No hay, o sea, la Junta Directiva Transitoria es oficial, es legítima, ha pasado justamente por todas las instancias orgánicas y de democracia interna que pueden ¿Y haber. por qué es transitoria? Porque en todo caso su principal razón de ser es convocar a un proceso electoral justamente para garantizar una nueva junta. Es por las cuestiones que ha habido dentro pues de la propia política universitaria como tal. No refiere en última instancia... ¿Hay antecedentes de, digamos, situaciones como esta? Sí, claro. Se debe recordar que actualmente la Federación Universitaria de San Marcos se encuentra en un proceso de reconstrucción. Entonces, bueno, todo lo que nace con dificultades, pero eso no le quita legitimidad y no le quita en ningún momento que sea el representante de todos ¿Y hay los otro estudiantes gremio, sanmarquinos. hay otro gremio paralelo de estudiantes junto a ustedes? No, Son el único. no. La Federación Universitaria de San Marcos tiene un carácter de frente de masas. Eso quiere decir que agrupa a todos los estudiantes sin distinción alguna, sin distinción ideológica. Un frente, en todo caso, es parte en base a puntos de unidad que son de carácter hasta cierto punto inmediato. Es decir, pueden haber diferentes posturas ideológicas y eso se ha visto históricamente. Dentro de la Federación Universitaria de San Marcos, hasta más o menos los años 50, ¿qué facción ha dominado? El APRA. Entonces, eso es plausible dentro de un frente de... Si retrotraemos, vamos a entender que quien creó el Frente Estudiantil fue Belaúnde. Pero en todo caso a lo que voy y lo que es importante es que pueden haber diferentes posturas ideológicas dentro de un frente de masas, un frente único. Como mencionaba en todo caso Mariátegui, un frente como tal no conlleva el confusionismo ideológico porque hasta cierto punto lo único que compete al frente como tal son los puntos de unidad y los puntos de unidad pues son hasta cierto punto coyunturales, son hasta cierto punto inmediatos. Y hablabas hace un momento sobre la ideología, sobre la posición que ustedes tienen como universitarios ante esta crisis política que estamos y que ustedes también están siendo parte. ¿Cómo calificas la situación actual de nuestro país, de esta crisis y la postura que tienen ustedes los jóvenes universitarios? Nosotros como jóvenes universitarios, en todo caso, enarbolamos el tema de la nueva constitución mediante asamblea constituyente con participación popular. Es la principal y única bandera en todo caso. Ustedes no están pidiendo renuncia ni adelanto de elecciones ni nada. No Se están yendo por la nueva constitución. Exactamente. ¿Por qué? Porque consideramos que uno de los objetivos a los que debemos apuntar y entendiendo pues que el proceso que nos lleva a una asamblea constituyente es un proceso también pues de aprendizaje y de reconstrucción de las organizaciones populares como tal, es a elevación de las formas de organización, porque hay que señalar que una de las limitantes dentro de las protestas justas que se están realizando a nivel nacional, que son protestas de carácter político, se debe señalar. O sea, esto no comienza
ni empieza ni siquiera dentro de lo que es la crisis política que comienza en el 2016, sino más bien estuvo un periodo, digamos, bastante extenso de luchas a nivel económico, luchas a nivel sectorial. Y entonces el salto cualitativo que ha habido dentro de la situación y la coyuntura actual es que ahora sí son exigencias directamente que apuntan a cuestionar la estructura o estructuras de carácter político-económico referentes al Estado. Cabe señalar que el pedido, obviamente, de nueva constitución aún se ubica dentro de ese marco y del régimen del Estado como tal, ¿no? ¿Ustedes como universitarios están saliendo también a estas marchas, a estas protestas que estamos teniendo? Sí, nos estamos sumando. Una de las formas en que nosotros hemos aportado, porque los universitarios, se debe señalar, tienen un papel de ligazón y articulación para con las masas y organizaciones populares, es justamente el de poder proveer y que la universidad sirva justamente como un punto de resguardo, un punto de alojamiento para con las delegaciones de compañeros que vienen de provincia. ¿Cuándo es el próximo consejo estudiantil, Álvaro, que van a tener, perdón, consejo universitario que va a tener San Marcos? Ha habido ayer un consejo ¿Han participado ustedes? universitario como tal. Hemos tenido otras actividades porque en realidad los puntos que... La agenda en realidad eran cuestiones bastante burocráticas, bastante inmediatas, cuestiones en todo caso que no tenían mucha relación con el estudiantado. ¿Y cómo van a hacer para ver el tema de la rectora entonces? Es que no es consejo universitario, es asamblea universitaria. Asamblea. Por eso incluso sucedió algo bastante gracioso, no tengo la fecha exacta, pero la rectora sacó un comunicado diciendo que no se había llamado asamblea universitaria cuando no había sucedido como tal. Entonces, para hacer la llamada asamblea universitaria es otro proceso, y ahí es donde se vería el tema de la vacancia de la doctora Jerez. ¿Cuándo va a ser eso? Por ahora no se tiene la fecha. Pero la movilización que ustedes están convocando para el día de mañana por la vacancia de la rectora, ¿cuál es la situación del día de mañana? El día de mañana nosotros vamos a convocar una movilización interna de los diferentes gremios, de las múltiples facultades, sea educación, sociales, letras, el comité de comensales también está participando, el gremio de vivienda universitaria, etcétera, etcétera, justamente para agitar y propagandizar no solamente el tema de la vacancia de la rectora, porque a pesar de que haya todo un proceso, todo un movimiento al interior que agrupa justamente a las fuerzas democráticas dentro de San Marcos, porque no solamente los estudiantes se han pronunciado, tiene también agitar el tema, como habíamos mencionado, el tema de nueva constitución mediante asamblea constituyente con participación popular, rechazar y denunciar de manera férrea y tajante el tema de la intervención policial. Que de paso lo vienen ustedes denunciando a nivel internacional también. Sí, el día lunes, por ejemplo, hemos participado, hasta cierto punto venimos participando ya desde un periodo extenso respecto del tema de el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ve el tema de el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todo el tema de las violaciones que ha habido respecto de este documento. Entonces, sí, nosotros estamos velando en todo caso porque se vea lo que fue pues una intervención pues brutal y excesiva en todo caso, ¿no? Y que hasta cierto punto no tuvo pues lugar de ser, ¿no? Mientras que nosotros constantemente emplazábamos al diálogo como tal, mientras que nosotros constantemente pedíamos que se nos deje ingresar al Consejo Universitario como tal, mediante oficios y mediante todo el papeleo que se tenga que realizar, había pues una insistencia y un hostigamiento, una intimidación por parte de la policía. Había una presencia constante, no solamente de efectivos policiales afuera de las puertas, sino también de helicópteros. La intervención que se tuvo en la Universidad San Marcos definitivamente dejó mucho que desear a nivel nacional e internacional, ¿no? Una de las universidades más prestigiosas del país fue intervenida de manera, ya la justicia lo dirá, por lo que
Llegaron con tanques, helicópteros, bombas lacrimógenas y todo. Ricardo. Sí, efectivamente, fue una jornada bastante cuestionada. Solo para terminar, decir que acá ya empezó a circular una carta que ha sido enviada hoy, justo el Día del Amor, porque el viernes se elige al nuevo Consejo Directivo de SUNEDU. ¿Ustedes tienen observaciones sobre la ley que modificó el Congreso? Nosotros, en principio, y lo que debe señalarse de manera tajante, nuestra posición es derogatoria de la Ley Universitaria 30220. Nosotros no nos ponemos a la cola en cualquier alegato o de cualquier movilización que haga señalamientos a una supuesta contrarreforma como tal, porque nosotros consideramos que la Ley Universitaria 30220, que determinan hasta cierto punto la reforma universitaria, en realidad corresponde pues a un proceso de privatización progresiva de la universidad y que hasta cierto punto avala el tema de la persecución política contra el movimiento estudiantil como tal. Entonces, ¿la demora? Sí. Uy, eso va a ser tema de otra conversación, porque yo soy uno de los defensores principales, porque seguí toda la ley y no creo que apunte a una privatización, pero eso es materia de otra conversación, Álvaro. Lo que sí he visto, y he sido testigo por mis hijos, de cómo la nueva ley universitaria hace que la gente tenga que estudiar más, y no haya, por ejemplo, entre otras cosas, estudiantes eternos. Gracias ya por estar tenemos con varios nosotros. políticos Sí, así. perfecto, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.